Siento mucho la inactividad del canal últimamente, no me encontraba muy bien de salud y por eso no estuve subiendo videos casi por un mes. Pero lo importante es que ya estoy de vuelta. Ya me veo venir el típico comentario diciendo: Alecito haciendo de todo menos subir la segunda parte de los héroes más odiados. El otro día vi un post de Reddit que hablaba sobre el iceberg de Marvel Rivals, lo cual me dio la idea. Obviamente no voy a hablar de absolutamente todo lo que mencionaba el iceberg porque es un montón, pero sí que voy a hablar de las cosas que me parecieron las más interesantes. Así que, sin más dilación, que arranque el video. Existe un rumor que dice que Ultron nunca debió salir en la temporada 2 porque la idea principal era que saliera en la temporada 0 junto con todo el roster de personajes. Sin embargo, no se tenía claro el tipo de jugabilidad y el rol que cumpliría el personaje, siendo reemplazado por Cloak y Dagger, y supuestamente también Iron Fist. Lo cual significa que a la inversa de Ultron, Cloak y Dagger estaba originalmente planeada para la temporada 2, pero no se pudo llegar a un acuerdo y al final los dos terminaron invirtiéndose. Es una frase que suele usarse en tono de burla cuando los soportes se considera que no están curando bien. La frase GG significa good game, lo cual significa buena partida. Una frase que a menudo suele usarse cuando la partida ya terminó. Así que por ende quien esté usando esta frase está insinuando que la partida está por terminar pronto, justamente porque piensa que los curas no están haciendo bien su trabajo. Y con el pasar del tiempo fue perdiendo peso y valor porque hoy en día se usa por cualquier cosa. Durante bastante tiempo se creyó por la comunidad que Wolverine era un personaje que no servía para nada. Tachaban al personaje de inútil por tener pocas habilidades y poco daño. Y es que Wolverine tiene una forma y un estilo de jugar que no es para cualquiera. Esto desencadenó que al principio del juego Wolverine tuviera un odio excesivo. Odio que con el pasar del tiempo fue reduciéndose al comprender por fin que Wolverine tenía un estilo un poco peculiar. Este punto también está relacionado con el anterior, porque el Capitán América fue otro personaje que sufrió un odio excesivo a principios del juego. Y es que si nos ponemos a pensar, el Capitán América el único punto a favor que tiene es su movilidad, no tiene mucho daño y su ulti lo único que hace es darle más supervivencia. Si bien hoy en día se sigue opinando lo mismo, hace muchísimo tiempo era peor, porque incluso los personajes eran repudiados por la comunidad. El sistema de MVP en Marvel Rivals fue tema de debate durante muchísimo tiempo porque no se lograba entender cómo funcionaba. A principios del juego era bastante más básico que ahora porque solo se enfocaba en la cantidad de kills que tenía un jugador. Por eso antes era bastante más común ver a los DPS salir MVP antes que los subs o los tanques. Y ese sistema durante bastante tiempo fue cambiando y hoy en día ya no solo se evalúan las kills, sino la curación, el bloqueo de daño o el propio daño. E incluso hay quienes dicen que si tu personaje es más difícil de usar, es probable que salgas MVP. Por ejemplo, si estás usando a Wanda y te hiciste 50 kills, es probable que salgas MVP. Pero si en tu equipo hay un Hawkeye que también se hizo 50 kills, lo más probable es que el MVP se lo lleve Hawkeye porque es un personaje bastante más complicado de usar. Y es por eso que a veces otros jugadores se llevan el MVP a pesar de que vos hayas aportado más a la partida. Esto lógicamente no es sorpresa para nadie. Todos sabemos el infierno que era jugar antes en la temporada 0 cuando los divers literalmente eran meta de absolutamente todo. Y no me estoy refiriendo a que antes de los nerfeos esos personajes estaban rotísimos, que también la verdad, sino que antes todos estábamos empezando a probar los personajes y ver cómo se jugaban, así que por ende jugar de cura contra los dives de esos tiempos era un infierno total a comparación de hoy en día, que por lo menos ya tenemos un poco más de instinto de supervivencia contra ellos. Los híbridos son aquellos personajes que a pesar de su rol implantado pueden tranquilamente jugar como si fueran otro. Y un gran ejemplo de estos son Mr. Fantástico y Ultron, ya que uno a pesar de ser DPS puede jugar tranquilamente como si fuera un tanque y el otro a pesar de ser un cura puede jugar tranquilamente como si fuera un DPS. Bajo mi humilde opinión, los personajes híbridos son uno de los más difíciles de matar porque combinan características de distintos roles. Por ejemplo, Mr. Fantástico, además de tener daño, aguanta muchísimo, y por otro lado Ultron tiene demasiado daño y puede curar a los demás. Y bajo esta premisa mucha gente empezó a preguntarse cuánto va a tardar en llegar el último híbrido, que sería el tanque curativo.
Durante bastante tiempo esta pregunta resonaba muchísimo por toda la comunidad de Marvel Rivals, y es que los desarrolladores de este juego, NetEase, tienen una fórmula un poco peculiar a la hora de hacer juegos, y es que literalmente todos los juegos que NetEase desarrolló o creó hoy en día ya no existen. En pocas palabras, están muertos o cerrados gracias a esa fórmula de las que les hablaba. Y es que si NetEase no crea un juego que es un bombazo a nivel mundial, literalmente lo abandonan a tal punto de que cierran sus servidores. Y Marvel Rivals sí, durante bastante tiempo fue un bombazo a nivel mundial, pero hubo una época en la que tuvo una gran recaída de jugadores, en la temporada 4 si mal no recuerdo. Y es por eso que muchos jugadores empezaron a preocuparse porque creían que Marvel Rivals también iba a ser otra víctima de esa famosa fórmula de NetEase. Incluso los jugadores empezaron a crear teorías de que la llegada de Deadpool al juego no fue por pura casualidad, sino más bien un intento de los desarrolladores por intentar volver a revivir el juego para compensar esa recaída de jugadores que tuvieron. Y aparentemente sí les funcionó, pero ¿qué hubiera pasado si no les funcionaba? Hoy en día casi ningún juego está libre de tener mods. Casi la gran mayoría de jugadores simplemente lo hacen por contenido o por pura diversión. Pero hay algo que hay que tener en cuenta a la hora de meterle mods a este juego. Y es que NetEase en más de una ocasión dijo que modificar archivos del juego está completamente prohibido, sin importar si es algo inofensivo. Y además, aunque no quieras, estás afectando el negocio del juego, porque el juego genera ingresos con cada skin que vos compres. Y meterle mods al juego es literalmente tener skins gratis. Y además de que muchos mods pueden causar muchísimos problemas a la hora de jugar, como crasheos, o incluso los usan a propósito porque algunos pueden dar ventaja. Así que hoy en día usar mods en Marvel Rivals literalmente pone en riesgo tu cuenta. Y solamente estoy hablando de los mods que son inofensivos. Todos alguna vez nos hemos cruzado a ese jugador que lamentablemente esté jugando mal la partida, lo cual obviamente es demasiado normal. Cualquier jugador puede tener sus días buenos y sus días malos. El problema es cuando este jugador se toma para mal tus comentarios y decide simplemente tirar la partida a la basura. Todos alguna vez hemos recibido comentarios sobre otros jugadores pidiéndonos que nos cambiemos de personaje porque el que estamos usando ahora simplemente no está funcionando. Pero esta gente por alguna razón se toma ese tipo de comentarios como si fueran ofensivos, tomando la decisión de arruinarle la partida a los demás, haciendo nada o simplemente abandonando la partida. Ahora, el problema verdadero es cuando te das cuenta de que tus reportes hacia su cuenta no sirvieron de absolutamente nada. Le banean la cuenta 2, 3 o 4 días para después volvértelo a encontrar en Rankeds por culpa del emparejamiento, para que una vez más vuelva a arruinarte la partida a vos y a todo tu equipo. Y sí, lo digo por experiencia. Luego tenemos una de las mayores plagas que tuvo la comunidad de Marvel Rivals durante cierto tiempo. Estos jugadores invadieron las Rankeds durante meses, arruinándoles las partidas a miles de jugadores, única y exclusivamente porque una página les pagaba. Básicamente un thrower es un jugador que sabe que está jugando mal y no hace nada para cambiarlo. Al contrario, hace todo al revés. Van a continuar jugando mal adrede, troleando toda la partida porque su único propósito es literalmente sabotearla. Y sé que muchos en este momento se van a estar preguntando cuál es la razón de esto. Y es que la razón era una página que literalmente te pagaba por sabotear partidas en múltiples juegos, no solamente en Marvel Rivals. Lo más loco de esta página es que incluso era capaz de pagarle a ciertos jugadores para que les saboteen el stream a cierto creador de contenido que estuviera en directo en aquel momento. Aunque esta página hace bastante tiempo que ya no funciona porque creo que la cerraron. Así que los throwers poco a poco empezaron a desaparecer. Sí, este es un punto que durante bastante tiempo, incluso hoy en la actualidad, se sigue debatiendo. Porque lo más probable es que de 10 partidas que hayas jugado contra una Cloaky Dagger, seguramente 7 haya sido contra una tóxica. Que lo más probable es que te haya toxiqueado o te haya insultado o simplemente haya recalcado que sos fácil de ganar. Mi única teoría al respecto es que al estar usando un personaje tan vulnerable como lo es Cloaky Dagger, y al estar completamente hartos de estar el 90% de la partida con poca vida o lidiando contra los dives, simplemente descargan toda su ira contenida al darse cuenta de que les ganaron la partida. Obviamente es una teoría totalmente inchequeable, como también es inchequeable que el 60% de los Cloaky Daggers son así de tóxicos, pero a ver, no hay que negar que mi teoría es interesante, ¿no?
Ya todos sabemos que Marvel Rivals tiene una cantidad increíble de personajes y que cada uno de ellos tiene sus propios diálogos entre sí. Pero indagando entre algunos diálogos podemos notar que hay algunos que son muy interesantes, profundos y destacables. Como por ejemplo el de Emma Frost y el Soldado del Invierno, que ya todos sabemos que Emma Frost tiene una capacidad para leer la mente de ciertos personajes y cuando se mete en la mente de Bucky sucede esto. Longing. Rusted. Furnace. What are these random words repeating in your mind? Trust me, you don't want to find out, lady. So I'd keep them to myself if I were you. Someone implanted a code in your brain, didn't they? A way to control you. Fascinating. Something on your mind, Groot? I'm just tired of all the endless fighting, Jean. All I want is a little peace. Well, it doesn't take telepathy for me to understand that. If only everyone else was so willing to listen. Este punto se refiere a la gran similitud que comparte la Ultimate de Cloak y Dagger con la ulti del Capitán América, ya que una Ultimate deja una especie de neblina en el camino que va curando a tu equipo, y con el Capitán América sucede algo muy parecido, con la única diferencia de que no te cura sino que te da escudo, y es por eso que la gente comenzó a preguntarse si la ulti del Capitán América es simplemente un copy-paste de la ulti de Cloak y Dagger, y si me lo preguntan a mí, sinceramente opino que es el punto más absurdo de todos los anteriormente mencionados, porque si bien sí cumplen ciertas similitudes, no son idénticas. Pero bueno, esa es simplemente mi opinión. Marvel Rivals es uno más de los tantos juegos que sufren este problema. Incluso los desarrolladores de los modelos 3D dijeron que los personajes estaban excesivamente bien detallados y por ende este problema no iba a tardar en llegar. Y supongo que todos ya sabemos a qué tipo de problema se refería. Y obviamente estamos hablando de un problema que la gran mayoría de juegos comparten. La hipersexualidad, las animaciones bizarras o muy raras siempre van a estar presentes en cualquier comunidad. Ahora, el verdadero problema serio acá es que estamos hablando de que incluyen a personajes que simplemente no deberían incluir. Las skins Gunner son básicamente aquellas skins que parecen únicamente diseñadas para las personas Gunners. La palabra Gunner describe básicamente a una persona que está completamente obsesionada con el contenido sexual o pornográfico. Y durante mucho tiempo Marvel Rivals fue catalogado como un juego para Gunners, básicamente porque algunos personajes tienen diseños bastante voluptuosos. Y la respuesta de los desarrolladores a estas críticas fue decir públicamente que los personajes están basados en los diseños originales de los cómics, lo cual desató una especie de guerra entre bandos de personas que defendían al juego y otras que no, porque durante bastante tiempo pedían un juego que sea fiel a los cómics y cuando por fin lo hacen simplemente se quejan. Todos sabemos que los Hero Shooters son uno de los juegos con las comunidades más competitivas posibles, lo cual puede desencadenar que las comunidades puedan llegar a tener ciertas actitudes tóxicas, lo cual sigue siendo normal. El verdadero problema es ese tipo de jugador, el cual yo le llamo el tóxico fotográfico, que viene básicamente de memoria fotográfica. Algo que es completamente normal en los juegos competitivos es cruzarte varias veces a los mismos jugadores de partidas anteriores, y lo más probable es que en la partida los que hayan empezado a toxicar primero sean ellos, y por pura lógica y sentido común vos se la devolviste, pero esto por alguna razón no se lo olvidan jamás, y desde ese entonces cada vez que te lo cruces no van a parar de toxiquearte, esto incluso cuando lo tenés en tu propio equipo. Este tipo de rivalidad sana, la verdad es que en mi experiencia personal lo disfruto mucho, hasta incluso esos jugadores enemigos me han mandado solicitud de amistad y yo se las he aceptado, por supuesto, pero los tóxicos fotográficos no se lo toman como una simple rivalidad, ellos genuinamente te odian y te quieren ver perder a toda costa, y ese tipo de rencor es lo realmente grave y del por qué está tan profundo en este iceberg, porque para nada es una actitud normal que te tengan un odio y un rencor tan absurdo a tal punto de nunca poder olvidarte.
Ya hablamos anteriormente sobre los mods y literalmente del riesgo que conlleva hacerlo, pero antes solamente había hablado de los mods que dentro de lo que cabe son inofensivos. Pero hay algunos mods que no son para nada inofensivos a tal grado de ya parecer raros. Mods más 18 hipersexualizando a los personajes, o hasta incluso mods en donde cambian las líneas de voces de las ultis de los personajes donde dicen cosas increíbles. Quizás no soy el único al que le haya pasado esto alguna vez, pero en más de una ocasión me han matado jugadores que jugaban un poco raro. Muchos jugadores pueden tener sensibilidades raras, muy altas o miras muy raras, lo cual obviamente no significa que sea un hacker, pero hay algo que no se puede modificar y es el pulso. Y es que en más de una ocasión me he cruzado con jugadores que tenían una mira diminutamente temblorosa y esta característica es muy común en los jugadores de PC, lo cual significa que están haciendo trampas por usar un ratón o algún adaptador en servidores de consola. Y sé que muchos estarán pensando, bueno, les reportan la cuenta, los banean y listo, ya está, fin. Y es que no, estos jugadores salen completamente ilesos porque el algoritmo por alguna razón no los detecta como tramposos, sabiendo perfectamente que tienen una clara ventaja sobre el resto del servidor al tener un aim superior, logrando que en todas sus partidas siempre salga MVP y en todas las que te enfrentes a él vas a perder claramente, porque todos tus reportes nunca van a servir de algo. El EOM es un sistema mucho más diferente que un simple matchmaking común y corriente. Cualquier otro juego competitivo lo más probable es que use el CB-Aim, que es básicamente un matchmaking que busca jugadores con el mismo nivel de habilidad que vos. Ahora, la gran diferencia con el EOM es que este sistema lo que hace realmente es mantenerte constantemente enganchado al juego, porque la lógica que usa este sistema es: si ganás mucho, te aburrís, y si perdés mucho, te frustrás. Por ende, es normal que cuando tengas una racha victoriosa en Marvel Rivals, de repente te empiezan a tocar jugadores mucho más tryhards que los anteriores. O de lo contrario, te pueden emparejar con un equipo que está lleno de novatos o con niveles muy bajos. Y todo esto con el único fin de que no abandones el juego. Y esto es algo de lo que la comunidad se ha quejado demasiado, y no solamente porque sea un sistema completamente insoportable, sino también porque los propios desarrolladores dijeron que el juego no utiliza EOM, cuando la propia comunidad tiene más de 1000 pruebas que verifican que el juego sí lo usa. CC y Kingsman, sí, lo sé que estoy llegando un poquito tarde a todo este drama, así que lo único que voy a hacer es intentar resumirlo de la mejor forma posible. En un torneo donde participaban puros creadores de contenido de Marvel Rivals, un evento en el que se jugaban $40.000. La cuestión es que un jugador llamado Kingsman le tocó formar equipo con otras dos jugadoras llamadas Sasa y CC. Y dato de vital importancia, Kingsman es uno de los mejores jugadores de Marvel Rivals, así que se darán una idea del respeto que le tenían, ¿no? Bueno, la realidad es totalmente distinta porque durante todo el torneo se la pasaron ignorando sus indicaciones y composiciones para el equipo. Incluso Kingsman se la pasaba suplicándoles que se cambien de personaje, pero ellas simplemente lo ignoraban y les decían que deje de tomarse tan en serio el torneo porque ellas solo estaban jugando por las vibes, que es una forma de decir que alguien está haciendo algo solamente para pasarla bien. Básicamente seguían ignorándolo incluso después de que Kingsman les explicara que necesitaba el dinero del torneo para pagar su universidad o estudios, volviéndose bastante insistente con cambiar la composición y que sigan sus tácticas, encontrándose después con la noticia de que lo habían expulsado del torneo, supuestamente por violar las reglas del juego y por tener un comportamiento negativo hacia otras compañeras, cuando en realidad literalmente toda la situación fue al revés. Fueron ellas las que empezaron a burlarse de Kingsman y por consecuencia toda la comunidad empezó a apoyar a Kingsman y se puso en contra de CC y Sasa. De esta manera Kingsman fue apoyado y reconocido en toda la comunidad y en las redes sociales en general, y CC literalmente se convirtió en un meme. Y de esta manera fue que ella misma arruinó su carrera. Todos sabemos que Marvel Rivals tiene servidores en Sao Paulo, así que es completamente normal cruzarse a mucha gente brasilera o que simplemente no habla español. Pero hay algo que está sucediendo constantemente y que yo considero que deberíamos darle bastante más visibilidad de la que tiene.
Y lo que voy a contar no es simplemente múltiples experiencias personales que yo he vivido en el juego, sino también varias amistades del juego comparten la misma experiencia que yo. Y es que estoy hablando de la gran xenofobia que este juego por alguna razón tiene. Yo entiendo que perder una partida o descender de rango puede generar muchísima frustración, pero ¿cuál es la necesidad de tirar este tipo de insultos hacia otros países? Y perdón si esto suena a puro nacionalismo, pero les puedo asegurar que lo que menos estoy buscando es eso. Lo único que estoy intentando explicar son las múltiples experiencias raciales que estos tipos de jugadores de Brasil tienen en contra de nosotros. Porque aunque intenten negarlo, la realidad es que el 80% de este tipo de experiencias siempre van a ser por culpa de ellos. Y no me malinterpreten, tampoco estoy diciendo que los argentinos, chilenos, venezolanos o cualquiera de esos países seamos unos santos, porque también he vivido experiencias raciales por parte de estos países. Pero por alguna razón, este tipo de situación con Brasil es 1000 veces peor, y a lo que me refiero es que literalmente de 10 partidas que juegues, posiblemente en 8 vivas este tipo de situaciones. Y es que, gente, ustedes no se dan una idea la cantidad de veces que yo fui un jugador tóxico y me la pasé insultando a los otros jugadores enemigos, y esa gente hablaba el mismo idioma que yo. Nunca me insultaron de manera racial ni nada por el estilo, y hasta incluso hoy en día con esa gente me llevo súper bien y hasta los tengo agregados en la lista de amigos. Pero con estos jugadores de Brasil eso por alguna razón no pasa, no sucede y no entiendo por qué. Y sinceramente es una situación que ya es completamente insoportable y muy molesta. Así que nada, quería decirlo, quería comunicarlo, quería desahogarme básicamente. Y no solamente por mí a nivel personal, sino por todos mis amigos que literalmente viven eso constantemente y ya están hartos igual que yo. Así que nada, eso era todo. Así que gente, espero que este video les haya gustado, que se hayan entretenido por supuesto. Intenté abarcar todo lo que decía ese iceberg de mierda. Así que lo único que podría yo... Qué paja que me da despedir los videos. Agradecería mucho que se suscriban y que le den like al video, obviamente porque esto costó trabajo, entiéndanme. Así que nos vemos en el próximo video, gente.